¿Qué tal, queridos amigos? Es falso que no se haya tratado en la reunión bilateral de alto nivel que se celebró en México en estos días. Es falso porque en la mesa estuvo la posibilidad de que el ejército de los Estados Unidos o los marines intervengan en nuestro territorio persiguiendo, ese es el pretexto, a las mafias, sobre todo la del fentanilo. La del fentanilo que se atribuye su distribución a los chapitos, a los otros hijos del Chapo que no están encarcelados en los Estados Unidos y que quieren que sean extraditados lo más pronto posible. Desde luego, el señor López IV, el mandante Pelafustán, alega que él no permitiría semejante cosa, que sería un deshonor para los Estados Unidos incluso el que pisaran los militares estadounidenses nuestro suelo. El extraño enemigo, como dicen los que bautizan a sus hijos como Maciosare. Pues Maciosare, el extraño enemigo. Y lo que sigue pues es que tenemos que defender nosotros la soberanía de nuestro país. Porque el ejército está en otras labores. El ejército está buscando la manera de sacarle jugo a la administración del Tren Maya devastador, o bien poniendo a volar a Mexicana de Aviación, o bien dirigiendo todo tipo de operaciones negociables, compitiendo en esto con la Marina, porque la Secretaría de la Marina también quiere su pedacito de gloria y de dinero, porque esto es un gran negocio, un negocio que va creciendo y va creciendo y va creciendo. ¿Y qué hacen los militares mexicanos? Los militares mexicanos no persiguen al narcotráfico, dicen que ahora son los de la Guardia Nacional. No hay palabras para describir el horror que se está viviendo en Chiapas con el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que incluso ya han penetrado a Guatemala, violentando así la soberanía de una nación hermana, que puede respondernos o no, pero el hecho es que el ejército guatemalteco se ha ido para atrás, para atrás, para atrás, en tanto los narcos, que son al parecer el nuevo ejército mexicano, no oficial, pero pues sí es un ejército mejor conformado y sobre todo mejor pertrechado que el ejército nacional. Esto es una vergüenza. Y por eso entraron por sus fueros a Guatemala, al territorio guatemalteco, sopesando esta situación con la terrible migración que nos llega ya de África. Ya no es una ola, ojalá fuera una ola, es un tsunami. Es un tsunami el que nos está llegando desde distintas partes del mundo, fundamentalmente de Centroamérica, pero también ya de otras partes, como he dicho. Y esto pues pone en grave crisis al gobierno de nuestro país. ¿Pero qué hace el ejército? Volvemos a lo mismo. Pues en el 2013 celebraron el centenario del ejército. Yo me mofé mucho de esto porque si hablábamos del centenario en 2013 estábamos refiriéndonos a 1913 como el año de la fundación del ejército. Y ese año quien gobernaba el país era el chacal Victoriano Huerta, uno de los peores personajes de nuestra historia, que además fue el responsable del sacrificio de Madero y Pino Suárez, el presidente y vicepresidente electos por la ciudadanía. La primera elección que podemos decir que fue bastante limpia después de la partida de Porfirio Díaz en el Ipiranga rumbo a Europa. Pues bien, lo grave de todo esto, queridos amigos, es que el ejército va a celebrar ahora, o celebró ya, el bicentenario de su fundación. O sea, en 10 años cumplieron 100 años más. Maravilloso. Pero
si nos referimos al año de 1823, nos daremos cuenta que quien gobernaba al país en ese año turbulento era nada menos que Agustín de Iturbide, el traidor por esencia. Traicionó a los realistas primero, traicionó a los insurgentes después, se traicionó a sí mismo más tarde, cuando se quiso o pretendió erigirse en emperador de México con el apoyo de sus incondicionales, del ejército que él había dirigido para que junto con el de Guerrero pudieran entrar a la Ciudad de México y consumar la independencia en 1821. Así que es absurdo que se celebre el bicentenario del ejército en los tiempos en que el emperador era Iturbide y al final del año, muy al final del año, entró Guadalupe Victoria como primer presidente de la República Mexicana. Guadalupe Victoria. Fíjense de qué estamos hablando. Pero fundamentalmente el año de 1823 fue completamente un año en el que imperó la fuerza de Agustín de Iturbide y de su ejército. Esto hay que entenderlo para comprender la historia de México. Pero, ¿por qué el ejército celebra tanto? Al rato van a hablar del, no sé, del tricentenario, y entonces tenemos que remitirnos a la época de la colonia. ¿Qué les pasa? ¿Están desesperados por celebrar porque no tienen buenos frutos que ofrecer? ¿Porque no tienen capacidad de respuesta ante la posibilidad de una invasión territorial por parte de los Estados Unidos? ¿Porque acaso no tienen la manera de repeler a los cárteles del narcotráfico? ¿Porque acaso no tienen a un presidente con autoridad moral que pueda dar la cara como comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Todo esto hay que preguntarle al ejército, porque está funcionando, pero para mal. Se está convirtiendo en administrador de emporios, en corporativa militar, si queremos llamarlo de alguna manera, pero no está cumpliendo con su función básica, que es defender la soberanía nacional en momentos de gran riesgo para esta, porque es indiscutible que los comisionados de alto nivel encabezados por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, no vino nada más a saludar a la canciller Alicia Bárcenas, ni a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. También saludó al presidente de la República, que dijo que no iba a asistir a esta cumbre binacional, una cumbre que consistió en una sarta interminable de regaños al gobierno mexicano. Si hubiera habido posibilidad de darle de cocos al presidente López Obrador, se los hubieran dado. A eso vino esta comisión de alto nivel, a darle de cocos al gobierno mexicano por sus incumplimientos en la materia del fentanilo, que tanto les preocupa a ellos, y del narcotráfico en general. Y por supuesto, de cuanto tiene que ver con la crecida de la violencia, que la secretaria de Gobernación, esta niña bonita que está ahí en la Secretaría de Gobernación, dijo que ya estaba a la baja, cuando no es así. Cuando tenemos el referente diario, que publico por cierto, de lo que yo llamo el semáforo de la violencia, y tenemos este informe gracias a la colaboración de El Sol de Quintana Roo, que no tiene nada que ver con los soles de la Organización Editorial Mexicana. Esto lo digo para que pongamos a cada quien en su lugar. Pero en todo esto, el protagonista principal es el ejército. El ejército que celebra
el bicentenario de su fundación, honrando con ello la figura de un emperador espurio que duró 10 meses en el poder y que salió del país para luego regresar creyendo que ya le iban a entregar el trono de México civilizadamente, y fue tomado preso en las playas de Matamoros, llevado a Padilla y fusilado. Este es el referente del festejo de la defensa nacional. Vaya ejército que tenemos. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.